3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. Ley de Enjuiciamiento Civil, título tercero, acumulación de acciones y de procesos. En cuanto a la acumulación de acciones, puede ser objetiva o subjetiva. Cuando es objetiva se refiere a que nosotros, por ejemplo, tenemos varios motivos contra otra persona en concreto. Entonces, en un mismo proceso demandamos a la otra persona no solo por una cosa, sino por muchas cosas, siempre y cuando estas cosas, por decirlo de alguna forma, para que me entendáis, no sean incompatibles entre sí. Y la acumulación subjetiva es cuando tengo a varios sujetos, es decir, o yo demando a 4 o 5 personas, por ejemplo, o 4 o 5 personas demandan contra uno, ¿vale? Artículo 71. Efecto principal de la acumulación objetiva de acciones y acumulación eventual. La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia. El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquellas no sean incompatibles entre sí. Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras. Sin embargo, de lo establecido en el apartado anterior, el actor podrá acumular eventualmente acciones entre sí incompatibles con expresión de la acción principal y de aquella u otras que ejercita para el solo evento de que la principal no se estime fundada. Artículo 72. La acumulación subjetiva podrá acumularse ejercitándose simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre estas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico, o conexo cuando las acciones se funden en el mismo hecho. Artículo 73. La admisibilidad por motivos procesales de la acumulación de acciones. Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso, primero, que el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que por sí sola se habría de ventilar por razón de su cuantía en juicio verbal. Es decir, tenemos dos acciones, una que se tiene que ventilar en un procedimiento ordinario y otra por razón de la cuantía en un procedimiento verbal. No por razón de la materia, ¿vale? Es por razón de la cuantía. En ese caso no hay problema en que se acumule la segunda, es decir, la acción que se tiene que ventilar por razón de la cuantía en un procedimiento verbal se acumula a la ordinaria. Al revés no, ¿vale? No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se acumulen inicialmente varias acciones conexas cuyo conocimiento se atribuye a tribunales con diferente competencia objetiva, corresponderá conocer de todas ellas a los juzgados de lo mercantil si estos resultaren competentes para conocer de la principal y las demás fueren conexas o prejudiciales a ella. En caso de que no se diera tal conexión o prejudicialidad, se procederá conforme a lo establecido en el apartado 3. Cuando la acción principal deba ser conocida por los juzgados de primera instancia, no se permitirá la acumulación inicial de cualquier otra que no sea de su competencia objetiva, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de este número. Segundo, que las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo. Lo que hemos dicho, si es por razón de la cuantía, el verbal se puede acumular al ordinario, pero por razón de la materia, no. No obstante, cabrá la acumulación de la acción para instar la liquidación del régimen económico matrimonial y la acción de división de la herencia en el caso de que la disolución del régimen económico matrimonial se haya producido como consecuencia del fallecimiento de uno o ambos cónyuges y haya identidad subjetiva entre los legitimados para intervenir en uno y otro procedimiento. En caso de que se acumulen ambas acciones, se sustanciarán de acuerdo con los presupuestos y trámites del procedimiento de división judicial de la herencia.
Y tercero, que la ley no prohíba la acumulación en los casos que se ejerciten determinadas acciones por razón de su materia o por razón del tipo de juicio que haya de seguir. También se acumularán en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las leyes por casos determinados. Si se hubieran acumulado varias acciones indebidamente, el letrado requerirá al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de 5 días, manteniendo las acciones cuya acumulación fuere posible. Transcurrido el término, sin que se produzca la subsanación o se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dará cuenta al tribunal para que por él mismo se resuelva sobre la admisión de la demanda. Si os fijáis, normalmente el plazo que conceden para subsanar suele ser de 10 días, en este caso es la mitad. Ahora pasamos a la acumulación de procesos. Artículo 74. La finalidad de la acumulación de los procesos es que se sigan en un solo procedimiento y serán terminados por una sola sentencia. Artículo 75. La acumulación podrá ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende o será acordada de oficio por el tribunal, siempre que esté en alguno de los casos previstos en el artículo siguiente. Artículo 76. La acumulación de procesos habrá de ser acordada siempre que, primero, la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro, o segundo, entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate, exista tal conexión que de seguirse por separado pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. Asimismo, procederá la acumulación en los siguientes casos: cuando se trate de procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios; cuando la diversidad de procesos no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de acciones o la intervención prevista en el artículo 15 de esta ley. Segundo, cuando el objeto de los procesos a acumular fuera la impugnación de acuerdos sociales adaptados en una misma junta o asamblea o en una misma sesión de órganos colegiados de administración. En este caso se acumularán todos los procesos incoados en virtud de demandas en las que se solicite la declaración de nulidad o de anulabilidad de dichos acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en un periodo de tiempo no superior a 40 días desde la presentación de la primera de las demandas. Y tercero, cuando se trate de procesos en los que se sustancie la oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de un mismo menor, tramitados conforme al artículo 780, siempre que en ninguno de ellos se haya iniciado la vista. En todo caso, en los lugares donde hubiere más de un juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, las demandas que se pretenden con posterioridad a otras se repartirán al juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera. Artículo 77. Procesos acumulables. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta ley sobre la acumulación de procesos de ejecución, solo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este capítulo. Se entenderá que no hay pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el tribunal en el auto por el que se acuerde la acumulación y, de ser necesario, retrotraer hasta el momento de contestación a la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los trámites previstos para el juicio ordinario. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo careciere de competencia objetiva por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular. No obstante, podrá instarse la acumulación de procesos ante el juzgado de lo mercantil, aunque no esté conociendo del proceso más antiguo y alguno de ellos se esté tramitando ante un juzgado de primera instancia, siempre que se cumplan los requisitos de los artículos 76 y 78. Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más antiguo tenga en la ley carácter inderogable para las partes.
Podrá acumularse en los procedimientos de división judicial de patrimonios cuando se trate de acumular al procedimiento de división judicial de la herencia el procedimiento de liquidación de régimen económico matrimonial promovido cuando uno o ambos cónyuges hubieran fallecido. Y para que sea admisible la acumulación de procesos, será preciso que estos se encuentren en primera instancia y que ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el artículo 433 de esta ley. Artículo 78. Improcedencia de acumulación y excepciones. No procederá a la acumulación de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepción de litispendencia. Tampoco procederá a la acumulación de procesos a instancia de parte cuando no se justifique que con la primera demanda o en su caso con la ampliación de esta o con la reconvención no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos cuya acumulación se pretenda. Si los procesos cuya acumulación se pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o por demandados reconveniente, solo o en litis consorcio, se entenderá, salvo justificación cumplida, que pudo promover un único proceso en los términos del apartado anterior y no procederá la acumulación. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los procesos a que se refiere el número 2 primero del artículo 76, que es lo que se refiere a protección de derechos e intereses colectivos o difusos. Artículo 79. Procesos en los que se ha de pedir o acordar de oficio dicha acumulación. La acumulación de procesos se solicitará siempre al tribunal que conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más modernos. De incumplirse este requisito, el letrado dictará decreto inadmitiendo la solicitud. Corresponderá al tribunal que conozca del proceso más antiguo ordenar de oficio la acumulación. La antigüedad se determina por la fecha de presentación de la demanda, debiendo presentarse con la solicitud de acumulación el documento que acredite dicha fecha. Si las demandas se hubiesen presentado el mismo día, se considerará más antiguo el proceso que se hubiera repartido primero, es decir, según el reparto. Una vez se interpone la demanda, el primero que se hubiese repartido es. Si por pender ante distintos tribunales o por cualquier otra causa no fuere posible determinar cuál de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud podrá pedirse en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende. Artículo 80. Acumulación de procesos en el juicio verbal. En los juicios verbales, la acumulación de procesos que estén pendientes ante el mismo tribunal se regularán por las normas de la sección siguiente. Ahora vamos a ver la acumulación de esos procesos pendientes, pero ante un mismo tribunal. Artículo 81. Cuando los procesos se sigan ante el mismo tribunal, la acumulación se solicitará por escrito, en el que se señalarán con claridad los procesos cuya acumulación se pide y el estado procesal en que se encuentran, exponiéndose asimismo las razones que justifican la acumulación. La solicitud de acumulación de proceso no suspenderá el curso de los que se pretende acumular, a salvo de lo establecido en el artículo 88.2, aunque el tribunal deberá abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos hasta que decida sobre la procedencia de la acumulación. Artículo 82. El tribunal, por medio de auto, rechazará la solicitud de acumulación cuando no contenga los datos exigidos en el artículo anterior o cuando, según lo que consigne dicha solicitud, la acumulación no fuere procedente por razón de clase y tipo de los procesos, de su estado procesal y demás requisitos. Artículo 83. Solicitada en forma de acumulación, el letrado dará traslado a las demás partes personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se pretende, aunque no lo sean en aquel en que sea solicitado, a fin de que en el plazo común de 10 días formulen alegaciones acerca de la acumulación. Transcurrido dicho plazo o recibidas las alegaciones, cuando todas las partes del incidente estuvieran conformes, el tribunal, si entendiere que concurren los presupuestos necesarios, acordará la acumulación dentro de los 5 días siguientes. 10 días para alegaciones, 5 días para responder por el tribunal. Cuando entre las partes no exista acuerdo o cuando ninguna de ellas formula alegaciones, el tribunal resolverá lo que estime procedente, otorgando o denegando la acumulación.
Cuando la acumulación fuere promovida de oficio, el tribunal dará audiencia por un plazo común de 10 días, igual mismo plazo que anterior, a todos los que sean parte en el proceso de cuya acumulación se trate a fin de que formulen alegaciones. Contra el auto que decida sobre la acumulación solicitada no cabe otro recurso que el de reposición. Artículo 84. Aceptada la acumulación, el tribunal ordenará que los procesos más modernos se unan a los más antiguos, para que continúen sustanciándose en el mismo procedimiento o por los mismos trámites y se decidan en una misma sentencia. Si los procesos acumulados no estuvieran en la misma fase dentro de la primera instancia, el letrado acordará la suspensión del que estuviera más avanzado hasta que los otros se hallen en el mismo estado. Artículo 85. Denegada la acumulación, los juicios se sustanciarán separadamente. El auto que deniegue la acumulación condenará a la parte que la hubiere promovido al pago de las costas del incidente si hubiera actuado con temeridad y mala fe. Y ahora veremos dicha acumulación, pero ante distintos tribunales. Artículo 86. La acumulación de procesos que pendan ante distintos tribunales se regirán por las normas de las anteriores secciones o apartados de este capítulo, con las especialidades que se indican en los artículos siguientes. Artículo 87. Además de lo previsto en el artículo 81, en el escrito en que se solicite la acumulación de procesos se deberá indicar el tribunal ante el que penden los otros procesos cuya acumulación se pretende. Artículo 88. La solicitud o inicio de actuaciones de oficio para la acumulación de procesos no suspenderá el curso de los procesos afectados, salvo desde el momento en que alguno de ellos quede pendiente solo de sentencia. En tal caso, se suspenderá el plazo para dictarla. No obstante, el tribunal podrá acordar la suspensión del acto del juicio o de las vistas a fin de evitar que la celebración de dichos actos pueda afectar al resultado y desarrollo de las pruebas a practicar en los demás procesos. Tan pronto como se pida la acumulación, el letrado dará noticia de este hecho por el medio más rápido al otro tribunal a fin de que se abstenga en todo caso de dictar sentencia o pueda decidir sobre la suspensión prevista en el apartado anterior, hasta tanto se decida definitivamente sobre la acumulación pretendida. El letrado dará traslado a las demás partes personadas de la solicitud de acumulación para que en el plazo común de 10 días formulen alegaciones sobre la procedencia de la acumulación y tras ello resolverá el tribunal en el plazo de 5 días. Cuando la acumulación se deniegue, se comunicará por el letrado al otro tribunal que podrá dictar sentencia o en su caso proceder a la celebración de juicio o vista. Artículo 89. Cuando el tribunal estime procedente la acumulación, mandará al mismo auto dirigir oficio al que conozca del otro pleito, requiriendo la acumulación y la remisión de los correspondientes procesos. A este oficio acompañará testimonio de los antecedentes que el mismo tribunal determine y que sean bastantes para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación y las alegaciones, que en su caso hayan formulado las partes distintas del solicitante de la acumulación. Artículo 90. Recibidos el oficio y el testimonio por el tribunal requerido, el letrado da traslado de ellos a los litigantes que ante el tribunal hayan comparecido. Si alguno de los personados ante el tribunal requerido no lo estuviera en el proceso ante el tribunal requirente, dispondrá de un plazo de 5 días para instruirse del oficio y del testimonio en la oficina judicial y para presentar escrito manifestando lo que convenga a su derecho sobre la acumulación. Artículo 91. Transcurrido el plazo de 5 días a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará auto aceptando o denegando el requerimiento de acumulación. Si ninguna de las partes personadas ante el tribunal requerido se opusiere a la acumulación o si no alegaren datos o argumentos distintos de los alegados ante el tribunal requirente, el tribunal requerido se abstendrá de impugnar los fundamentos del auto requerido, requiriendo la acumulación relativos a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 y solo podrá fundar su negativa al requerimiento en que la acumulación debe hacerse a los procesos pendientes ante el tribunal requerido. Artículo 92. Aceptado el requerimiento de acumulación, el letrado lo notificará de inmediato a quienes fueren partes en el proceso seguido ante el tribunal requerido para que en el plazo de 10 días puedan personarse ante el tribunal requirente, al que remitirá los autos para que en su caso siga su curso ante él. Acordada la acumulación de procesos, el letrado acordará la suspensión del curso del proceso más avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, momento en que se efectuará la acumulación.
Artículo 93. Cuando, conforme lo previsto en el apartado 2 del artículo 91, el tribunal requerido no acepte el requerimiento de acumulación por estimarlo improcedente o por creer que la acumulación debe hacerse a los que pendan ante él, lo comunicará al tribunal requirente y ambos definirán la decisión ante el tribunal competente para dirimir la discrepancia. Será competente para dirimir la discrepancia en materia de acumulación de procesos el tribunal inmediato superior común a requirente y requerido. Artículo 94. A los efectos previstos en el artículo anterior, tanto el tribunal requirente como el requerido remitirán a la mayor brevedad posible al tribunal competente testimonio de lo que, para poder resolver la discrepancia sobre acumulación, obre en sus respectivos tribunales. El tribunal requirente y el requerido emplazarán a las partes para que puedan comparecer en el plazo improrrogable de 5 días ante el tribunal competente y alegar por escrito lo que consideren que conviene a su derecho. Artículo 95. El tribunal competente decidirá por medio de auto, en el plazo de 20 días, a la vista de los antecedentes que consten en autos y de las alegaciones escritas en las partes, si se hubieren presentado. Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno. Si se acordare la acumulación, se ordenará lo establecido en el artículo 92 de esta ley. Si se denegare, los procesos deberán seguir su curso por separado, alzándose, en su caso, por el letrado la suspensión acordada. Artículo 96. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable para el caso de que sean más de 2 los juicios cuya acumulación se pida. Cuando un mismo tribunal fuera requerido de acumulación respecto de 2 o más procedimientos seguidos en distintos juzgados o tribunales, por el letrado de la Administración de Justicia se remitirán los autos al superior común a todos ellos y lo comunicará a todos los requirentes para que se difiera la decisión a dicho superior. En este caso se estará lo dispuesto en los 2 artículos anteriores. Artículo 97. Suscitado incidente de acumulación de procesos en un proceso, no se admitirá solicitud de acumulación de otro juicio ulterior si quien la pidiere hubiese sido el iniciador del juicio que intentara acumular. El letrado rechazará mediante decreto dictado al efecto la solicitud formulada. Si, a pesar de la anterior prohibición, se sustanciase el nuevo incidente, tan pronto como conste el hecho, el tribunal declarará nulidad de lo actuado a causa de la solicitud, con imposición de las costas al que la hubiere presentado. Y por último vamos a ver la acumulación de procesos singulares a procesos universales. Artículo 98. La acumulación de procesos también se decretará, primero, cuando esté pendiente un proceso concursal al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda. En estos casos se procederá conforme a lo previsto en la legislación concursal. Y segundo, cuando se esté siguiendo un proceso sucesorio al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acción relativa a dicho caudal. Se exceptúan de la acumulación a que se refiere este número los procesos de ejecución en que solo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que en ningún caso se incorporarán al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha de iniciación de la ejecución. En los casos previstos en el apartado anterior, la acumulación debe solicitarse ante el tribunal que conozca del proceso universal y hacerse siempre con independencia de cuáles sean más antiguos al proceso universal. La acumulación de procesos, cuando proceda, se regirá en este caso por las normas de este capítulo, con las especialidades establecidas en la legislación especial sobre procesos concursales y sucesorios.